en verdad el ser humano busca y quiere tener confianza y por circunstancias llega a esa desconfianza. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. En Focus exploramos herramientas para tu salud mental, física, espiritual y financiera. Cultivar estos aspectos con conciencia hará una gran diferencia en nuestra vida y en la de nuestras familias y comunidades. Esta es la razón de ser de Focus y de todo nuestro equipo de producción. La mejor inversión de un país, sin duda alguna, es la educación, como lo dijo Audrey Azoulay, directora general de UNESCO. Pero esa inversión tiene que ser estratégica para impulsar una educación acorde a las demandas actuales. Y para hablar sobre cómo empezar a innovar en el sistema educativo desde nuestra familia y comunidad, tenemos aquí a Carolina Ulloa, cofundadora de Mind School, quien tiene una sólida formación con títulos en desarrollo humano, educación y educación diferenciada. Carolina es en realidad un referente en el ámbito de la educación en Ecuador, y esta será una conversación sobre cómo educar y educarnos para el diálogo, el pensamiento crítico y la libertad. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué lindo tenerte aquí. Quiero empezar este podcast con un dato que me pareció súper curioso. Mind School abrió sus puertas en la pandemia y entiendo que no fue un proyecto de la noche a la mañana. ¿Cómo nació este proyecto y por qué? Qué linda pregunta. A ver, nosotros, es decir, éramos un grupo pequeño de personas, estábamos queriendo buscar y tener un colegio y un sistema educativo humanizado. Y habíamos comenzado a planificar este colegio, este proyecto, porque es más que un colegio, es una comunidad de aprendizaje, es un gran proyecto, antes de la pandemia. Y cuando vino la pandemia dijimos, este es el momento, un momento tan complejo, tan difícil de la vida, que lo que más necesitaba era la humanidad en su mejor esencia de ser humano, ¿no? Entonces decidimos ese rato ya abrirlo y lo abrimos en septiembre del 2020. ¿Cuáles son los principios y los valores que rigen el proyecto? Lo más importante para nosotros es que la mente se una con el corazón, con el ser humano, y que sea una sola cosa, y que el ser humano se aprenda a guiar por medio de sus principios, sus valores, y también desde una perspectiva de una persona que piensa, que desarrolla su propio criterio. También queríamos y formamos un sitio donde la gente tenga un sentido de pertenencia, porque la pertenencia es importantísima en la vida, así como el desarrollo de un propósito. Porque efectivamente si la gente tiene una vida con propósito, el transcurrir por la vida se vuelve un viaje a veces complejo, pero muy agradable, con muchas ganas de aprender y de siempre crecer. En este ámbito que nos mencionas de generar comunidad y de educar a las generaciones que vienen y a las actuales, hay muchos elementos. Tenemos el aula, la familia y la sociedad. ¿Cómo se integran estos elementos y quizá también el ámbito político y la gran educación en un país para lograr incluir ciertos valores que generen esto que dices tú, la educación en humanidades o la educación del ser humano? Bueno, lo más importante, considero yo, es que la gente sea consecuente, que seamos seres coherentes. Yo siempre les digo a las personas con quienes trabajo, somos una sola persona. No es que debe ser una persona acá, otra en el trabajo, otra en tu casa, sino que eres una sola persona. Y esa una persona debe ser conformada de principios, valores claros, debe ser conformada de tener la posibilidad de crear su propio criterio, su propio pensamiento con herramientas, y tiene que aprender a aprender a través de la vida, porque al final del día de eso se trata, que tengamos la capacidad, el talento de saber aprender y que eso guíe nuestro camino en conjunto de nuestros valores, formando una sola persona. Que en la edad en la niñez y en la adolescencia, todas edades tan encantadoras,
tienen el derecho y deben tener el derecho de explorar, de ver, de encontrarse a sí mismo, pero todo esto con una guía de principios claros, ¿ya? Y acompañados en un proceso para poder crecer y desarrollarse en su mejor versión. Cuando hablamos de principios, hay muchos. ¿Cuáles son los principios que, desde su punto de vista, son los que deben primar o los más importantes a inculcar en edades tempranas? El respeto. Yo siempre digo, si hay muchos principios y a la vez, si uno se basa en unos pocos, estamos al otro lado. Entonces, vuelvo a decir, el respeto. La responsabilidad es algo enorme porque es la responsabilidad de unos a otros, es la responsabilidad de nuestra palabra, es la responsabilidad hacia nosotros mismos. Entonces, ese es uno enorme, ¿no? La honestidad también es otro que es muy importante y siempre partiendo de que tenemos que enseñar a que seamos honestos con nosotros mismos para de ahí poder ser honestos con el resto, ¿no? Yo te diría que para mí esos tres son los principales, ¿no? Respeto, responsabilidad, honestidad. Y de ahí surgen toda la otra serie de principios. Ahora, para todo eso nosotros siempre pensamos que es importante crear un lenguaje común, donde exista un entendimiento común de entre todos de lo que son cada una de estas cosas, lo que son cada uno de estos principios, para de ahí poder caminar en conjunto. Y así el desacuerdo inclusive se vive con responsabilidad y respeto. En esta formación de principios hacia el alumnado de un colegio, por ejemplo, ¿cuál es el diálogo que mantienes con las familias para lograr realmente que este propósito de que el niño que formas, el ser humano que formas, sea uno solo en el aula, en la cancha de fútbol, en el colegio, en la vida? ¿Cómo se comunican a las familias o cómo te comunicas con las familias para comunicar esto y que también puedan aplicar estas cosas en casa? Para mí ahí la referencia más linda que puede existir es que la educación a través de la vida es una transformación, no una transacción. Entonces, por mucho tiempo nos acostumbramos a que uno paga por la educación, hace la parte del colegio que tiene que hacer y la casa su parte. Entonces, desde ahí estábamos dividiendo al ser humano. En cambio, si es que lo vemos como una transformación, nos unimos en comunidad, en conjunto, para criar y enseñar juntos. Entonces, ahí es cuando desde primera instancia tú hablas de un lenguaje común, hablamos de comunicar qué pasa en el colegio, qué pasa en casa y juntos proceder a esta educación. Entonces, definitivamente las familias tienen que estar de acuerdo. Y cuando hay un desacuerdo, está bien también, porque ese puede ser el acuerdo, ¿no? Que vamos a vivir en base al respeto y responsabilidad con ciertos desacuerdos. Pero desde el hecho de que juntos vamos a estar en lo que ocurre en los diferentes sitios con cada una de las personas, sea que tiene 3 años o 18 años o cualquier edad en la mitad, porque esa unión es lo que nos va a poder guiar y lo que nos va a permitir educar a esa persona en todos sus ámbitos. Ok, pero ¿qué pasa cuando hay esa desconexión entre la familia y los principios del colegio? Pasa mucho en la educación más tradicional, ¿no es cierto? Entiendo que ustedes, por ejemplo, en su colegio, cuando reciben a familias nuevas, se sientan con las familias y les dicen, miren, estos son los principios que queremos inculcar. Y entiendo que hay una conversación muy de, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque si no estamos en la misma página, no vamos a poder educar a estos seres humanos con coherencia, que es lo que dices tú, ¿no? Ahora, eso quizá pasa ahorita en ciertos espacios educativos pequeños, muy contenidos y más experimentales, pero en la educación masiva, en la educación pública, por ejemplo, en nuestros sistemas en América Latina, es una educación mucho más tradicional y distinta. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, las familias cuando sientes que estás en un sistema educativo que por ahí es como dices tú, más transaccional? ¿Qué se hace quizá desde la casa entonces para empezar a explorar estos espacios con los niños y complementar su educación? Yo considero que ahí lo importante es siempre exponer a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Había muchos principios también en el hogar
que eran también muy claros. Entonces, siempre preguntarnos si es que en nuestros hogares, nuestros principios y nuestros valores están al 100% claros, si es que nosotros como adultos estamos tratando de vivir dentro de esa coherencia. Siempre vamos a fallar. Somos seres humanos y es parte de ser seres humanos que vamos a tener nuestras fallas. Lo importante es que sea todo desde el hecho de que estamos buscando ciertos principios, estamos viviendo hacia eso y que si es que fallamos, lo reconozcamos y regresemos a nuestros principios. Entonces, yo siento que formar familias donde existe el diálogo, donde existe el cariño, donde existe el amor, donde si es que ya tenemos hijos, hay una responsabilidad enorme que tenemos que criar a estas criaturas, ¿ya? Que es un privilegio y es una oportunidad, es como yo le veo, y tienes la posibilidad. Entonces, en casa siempre establecer eso. Yo sí siento y que los colegios eventualmente busquemos el encontrar un diálogo entre familias y docentes, familias y administrativos. Es lo que ocurría, o sea, el origen de cómo se conformaron los colegios y cómo se conformó la educación desde la perspectiva de la educación formal era desde la creación de una comunidad que compartía ciertas cosas y donde existía el diálogo y donde también llegaban a tener principios en los que estaban de acuerdo. Entonces, para mí es muchas veces regresarnos a eso y abrir espacios para este diálogo, abrir espacio donde nos podemos apoyar, porque el mundo se volvió mucho más complejo. Tienes en muchas ocasiones las personas, los adultos de la familia tienen que trabajar. Entonces, si es que no nos unimos como colegio en este proceso de la crianza, la ganancia no es la misma ya, porque no podemos tampoco seguir viviendo ni en educación ni en las casas como era antes, porque ya no es así. Entonces, es actualizarnos y conformar estas comunidades que pueden ser comunidades de aprendizaje, que pueden ser donde somos familias de aprendizaje, donde los educadores estamos aquí por el aprendizaje y donde la mayor ganancia es que vas a tener generaciones en las que van a estar informadas, cultas, educadas. Y para mi perspectiva, no se trata ya tanto de información, sino que se trata mucho de principios de aprender a aprender, de aprender a pensar, de aprender objetividad, de tú como ser humano, que tú puedas adquirir las herramientas necesarias para que tú puedas crecer a través de la vida en tu aprendizaje. Y con la rapidez que se mueve el mundo, eso se convierte aún más importante. Me hablas de estas habilidades o destrezas, por ejemplo, el pensamiento crítico. Hay sistemas educativos como en Uruguay que tienen un particular énfasis en enseñar estas destrezas a los niños en todos los ambientes educativos, ya sean privados, públicos y más experimentales. ¿Cuáles son estas destrezas o aparte del pensamiento crítico y cómo se implementan en el aula? ¿Empieza por la capacitación a los maestros? ¿Empieza por la capacitación a los rectores de los colegios? ¿Cómo se pueden ir implementando? La capacitación es importantísima y debe ser una capacitación continua, no algo que uno hace de repente y de ahí se acaba ahí, sino que tiene que ser una capacitación planificada a través del tiempo. Uh-huh. Entonces, tú comienzas brindándoles a los profesores, lo primero es brindándoles a los educadores un espacio, un sitio seguro para aprender, porque es lo más importante. Sin la seguridad no aprendes, seas adulto, seas adolescente, seas niño, eso es importantísimo. Entonces es realmente radicalmente cambiar estos espacios, ¿ya? Por donde también inclusive la gente puede fallar, porque somos humanos y la gente falla, sí. y desde las fallas aprendemos, ¿no? Entonces tú aquí lo que haces es que tú creas este espacio, les devuelves a todos los seres humanos y trabajas siempre desde su autoestima y desde donde están ellos, porque parte de lo que ocurrió en la educación se convirtió en algo de que vámonos a donde el sistema quiere que esté la gente, y eso no es real. Quien está capacitado tiene que comprender en dónde está su gente. Entonces capacitas a los educadores. No son separados los administradores desde los profesores. Okay. Somos todos iguales. Nosotros en el colegio pusimos se podría decir un acuerdo hicimos, ¿no? Todo el mundo en el colegio tiene que estar capacitado para enseñar, porque esa es nuestra razón de existencia o de no, ¿para qué estamos? Entonces,
partes desde ahí. Entonces, con una capacitación que tenga todo lo necesario de acuerdo a las necesidades que existen. Para mí es muy importante que los profesores, que los educadores comprendan que al ser humano se le tiene que cuidar, se le tiene que poner, así como se le tiene que poner límites claros, expectativas altas y claras, también se le tiene que brindar mucho cuidado, porque los seres humanos somos frágiles, ¿ya? Y dentro de una vulnerabilidad, si es que nos sentimos bien y seguros de nosotros mismos, nuestro aprendizaje va a ser automático. Yo siempre digo, no conozco a nadie en el mundo que no pueda aprender. Hasta ahora no he conocido, voy 30 años y no conozco. Sí conozco a personas que han sido frágiles en este proceso, y dentro de estas personas están los educadores. Entonces, desde ese cuidado comienzas un proceso de entrenamiento, de compartir conocimientos, de valorar, y donde llegas a un lenguaje común en educación, o por lo menos en diferentes espacios educativos, desde donde vas a partir. Y de ahí te vuelves aliado con las familias. Pero para eso todo el mundo tiene que como bajarse un poco y comenzar estos diálogos que son para educar a nuestra niñez y a nuestros adolescentes, e inclusive en educación universitaria, que parten desde el cuidado y que parten desde el querer crear estas sociedades que son cultas, donde la gente tiene la posibilidad de crear su propio pensamiento, de crear su propia opinión, y esto todo es una construcción, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí impartimos mucho de que yo le veo a la educación que constantemente los seres humanos tenemos que aprender a observar, a escuchar, a estar presentes. Y todo el mundo dice, sí, y todo esto hay que aprender. Siempre me parece muy gracioso como la gente siempre te dice, yo sí hago eso. Entonces yo le digo, ok. Entonces de ahí comenzamos a conversar, o yo observo y veo cómo lo están haciendo. Y lo que más nos hace falta hoy en día es la presencia, es el estar. El que si yo estoy aquí, yo estoy aquí. Uh-huh. ¿Ya? Entonces yo si estoy con un grupo de mis profesores o mis familias o mis estudiantes, yo estoy ahí. Y para eso estoy. Porque la educación es como el servicio. O sea, estamos metidos en esto para servir. Entonces también tienes que hacerte de eso. Y no hay nada más lindo, para mi punto de vista, que eso, ¿no? Entonces observas, escuchas. De ahí tienes que tener la oportunidad de explorar. Para de ahí llegar tú mismo a diferentes aprendizajes y conclusiones, o a veces llegas a diferentes áreas que quieres ir a explorar aún más. Uh-huh. Y desde ahí tienes que poder siempre, todo lo que has aprendido, tener la posibilidad de transferirlo. Porque si no existe esta transferencia de tus conocimientos, no existe el aprendizaje profundo, que es lo que tú necesitas para el desarrollo óptimo del ser humano en todos sus ámbitos de desarrollo. Porque el desarrollo óptimo solo viene, para mi perspectiva, cuando una persona está en un estado de tener la posibilidad y la capacidad de aprender. Me has dicho muchas cosas y quisiera ir partiendo parte por parte. En este sistema educativo, porque es un sistema, sí, realmente la educación en una comunidad, hay diferentes actores. Están los educadores, están los educadores que son los administradores también de los espacios educativos, las familias, los alumnos. ¿Cómo te va con este diálogo con las familias y qué obstáculos te vas encontrando al tratar de comunicar esto, y también quizá pedirles a las familias que apliquen estos principios en casa? ¿Cuáles son los principales obstáculos que quizá te encuentras como para entender que no estamos solos cuando estamos en esos obstáculos y cómo los podemos ir trabajando con nuestras familias? Creo que a veces el obstáculo más fuerte que tienen las personas, y especialmente las personas involucradas en esto, son los obstáculos que ellos mismos tienen. A veces son estos pensamientos limitantes. Uh-huh. Los seres humanos al final del día somos de donde venimos, ¿no? Entonces también viene toda esa parte de donde vienen las personas. Hasta ahora no siento y no los veo como obstáculos, te soy franca, porque creo que hemos tenido siempre la posibilidad de conversar, de comprender. Si es que uno parte desde la comprensión de dónde viene la persona, para tratar de ir más allá con las personas. Y considero que
eso en particular ha sido como esa herramienta que nos ha permitido vencer muchas veces estos obstáculos. Al final del día también las personas pueden elegir, como digo yo, ¿no? Ese poder sí lo tenemos. Entonces tú puedes elegir ser parte o elegir el no ser parte. Algo que yo enseño desde muy chicos a todo el mundo, que tenemos el poder de la elección, podemos elegir, ¿ya? Entonces tú también como familia puedes elegir. A la vez yo siempre propongo que juntos podemos más de lo que uno puede solo, ¿no? Entonces te diría que a veces pues puede existir algún obstáculo, puede existir alguna situación donde no hay desacuerdo, pero al conversarla con toda la franqueza, la honestidad y la sinceridad, que uno puede conversar de los diferentes temas y siempre pensando que lo que nos une a los adultos cuando estamos en educación es el que estamos educando a alguien más joven. ¿Ya? Que hay un niño, un adolescente, y eso es lo que nos une. Esta es nuestra razón de existencia, esta es la razón de esta relación. Entonces, mientras esta relación esté contribuyendo a ese bienestar, ¿por qué no mejor conversar? ¿Por qué no mejor llegar a acuerdos? ¿Por qué no mejor ver las posibilidades que sí existen y no estar en una constante discusión? Y yo sí creo en el diálogo. Yo creo que el diálogo te puede llevar muy lejos en la vida, si es que escuchas. Si no escuchas, no. Total. Hablas muchísimo del diálogo y el diálogo no siempre se da con palabras. Cuéntame un poquito cómo ves dentro del sistema educativo, ¿existe diálogo entre los diferentes espacios? Vivimos todos en realidad en nuestras burbujas comunitarias, a veces en burbujas geográficas, a veces en burbujas económicas, sociales. ¿Qué tanto diálogo hay entre los, por ejemplo, los colegios, los alumnos, y cómo se puede fomentar una interacción del alumno con su comunidad y con una comunidad distinta para enseñar el diálogo desde que son chiquitos? Creo que los colegios tienen que ser los primeros en abrirse para poder tener más encuentros y aprender más de todo lo que ofrece. El Ecuador es un país de una riqueza increíble, entonces tiene que partir desde que los colegios paren de ser tan cerrados. Yo digo, los colegios no nos podemos dar el lujo de ser estas burbujas, sino que deberíamos de diversificarnos. La educación debe ser para todos. Deberíamos de abrir las puertas a diferentes comunidades, a diferentes personas, porque ahí está la riqueza del aprendizaje, ahí está la riqueza de comprender mejor a quienes conformamos parte de un país, ¿no? Es un mundo ya también globalizado, entonces es abrir siempre a que exista todos estos aspectos de un mayor conocimiento de lo que ocurre en el mundo también, ¿no? Entonces eso ocurre si es que dentro del sistema educativo comenzamos a invitar y a meter a más gente que sea parte de este sistema y exponer a nuestros estudiantes a todas esas riquezas y a esa diversificación de lo que existe, sin la necesidad que siempre estemos de acuerdo, sin la necesidad que nos tenga que gustar todo, pero sí con la necesidad de que todo lo tenemos que respetar. Entonces, el respeto solo lo adquieres con el conocimiento, para mi punto de vista. Okay. ¿No? Entonces, nosotros hemos iniciado todo un concepto de talleres. Entonces, tienes tu grupo de docentes y tú de profesores, de educadores, y de ahí nos involucramos con las diferentes comunidades alrededor de nosotros y siempre estamos buscando más de esto, porque para el mundo que estamos ya educando y criando, es un mundo cada vez más diversificado. Entonces, el encerrarnos cada vez más no es algo bueno. Es algo que no debemos de estar haciendo, sino que en verdad debemos estar criando y educando a personas cultas, a personas con mayores conocimientos, con mayor amplitud y más allá de lo que de su metro cuadrado, ¿no? Más allá de esta burbuja que podemos decir que existe. Me encanta lo que dijiste de que para que exista diálogo, primero tenemos que escuchar. ¿Eso parte entonces de entender que siempre puedo aprender del otro? Siempre, siempre. Yo digo, lo más lindo de esta carrera es que ningún año es igual, ¿no?
porque número uno, todos los seres humanos estamos en un constante proceso de crecimiento. Entonces, cada año es diferente, por más que ya conozcas a las personas un montón, es lindísimo ver cómo han crecido los adultos, cómo han crecido las familias. El otro día me senté en una reunión con una familia, en una reunión un poco compleja, y después les dije a los papás que me sentía tan privilegiada de ser parte de esa reunión, de conversar con ellos, porque les había visto crecer tanto a ellos como padres. Entonces también esa es otra parte, la gente tiene que ser reconocida y no reconocida, hay muchas maneras de reconocer, pero ese reconocimiento con la palabra, ese reconocimiento con la presencia, con lo que uno observa, porque el reconocimiento debe ser específico, ¿no? Entonces yo a esta familia le veía cómo está tan involucrada en la crianza de sus hijos, siempre dispuestos a aprender y a ellos cambiar donde es necesario y buscar ayuda, que eso es wow, o sea, ya, ¿para qué más como padres, no? Entonces siento que eso es muy importante. Entonces sí, es este diálogo, es esta conversación, es esta escucha que tú tienes que tener para poder comprender a la persona. El comprender no significa que vas a estar de acuerdo, ¿no? Total. Entonces, eso es importantísimo para poder crecer. Entonces, los seres humanos estamos constantemente cambiando, a veces poquito a poquito, pero eso es un cambio. Y cuando están en la niñez y en la adolescencia, los cambios son increíbles, son enormes y son significativos. Entonces, tienen que tener personas del otro lado que estén ahí para reconocer eso, para guiar eso y guiarlo con herramientas, no diciéndoles necesariamente qué hacer. En este proceso, entonces, todavía sigo en el tema del diálogo, es de que se da el diálogo, ¿no es cierto? Y se da cuando escucho. Comprendo el punto de vista de la otra parte, de la otra persona. Puedo no estar de acuerdo. ¿Qué herramientas quizá se pueden aplicar para encontrar puntos en común que te permitan continuar con la relación? Porque al final puede ser que no estés de acuerdo o puede ser que no estés de acuerdo con lo que te dice el niño, ¿no es cierto? Tu hijo, tu alumno, ¿le entiendes? ¿Cómo vas guiando esa conversación para avanzar y lograr metas en común quizá? Ya. Un siguiente paso, y tú después de escucharse, después de llegar a un punto de comprensión, yo siempre pregunto, ¿qué para ti es negociable y qué no es negociable? Entonces, también teniendo esto sobre la mesa, nos permite tener una comprensión mucho más elevada, mucho más sofisticada, donde inclusive cuando uno está trabajando para que dos personas o dos estudiantes o una pareja se comprenda, tú le dices qué es negociable y qué no es negociable. Y ahora, ¿por qué sí y por qué no? Entonces, son conversaciones profundas, lo que te permite después llegar, ok, ahora, sabiendo todo esto, ¿a qué acuerdos podemos llegar? Entonces, si es que los acuerdos son para mi punto de vista, cuando estamos hablando de estudiantes, es ver el beneficio de nuestros estudiantes, de nuestros chicos, de nuestras chicas, de nuestros niños y niñas. Eso debe ser el enfoque hacia donde llevas los acuerdos. Hay veces que van a haber familias con ciertas necesidades mucho más puntuales. Y si es que uno logra tener un acuerdo para que beneficie, que ocasione un bien común o que le ocasione un bien necesario a esa familia, tú tienes que tener esa apertura. Yo considero que mucho lo que ha ocurrido es que creemos que todo es igual. Nada es igual. La vida de nadie es igual. ¿Ya? Todo es diferente. Entonces, cuando yo hablo de una comprensión, es una comprensión sumamente profunda y donde la comprensión no significa que estamos de acuerdo y considerando que lo que queremos ocasionar lo que es lo mejor para esas personas, para esa persona. Sea adulto, sea adolescente, sea niño, es buscar ese mejor camino y llegando a un lenguaje común, pero para todo esto tienes que tener una conversación muy bien armada, donde partas desde esto, de lo que sí compartes y teniendo claridad de lo que no compartes. Y quizá para esa comprensión de las necesidades y los intereses del otro, sí nos sirve tratar de entenderlo desde los valores del otro. Totalmente. O los principios, porque quizá a veces las personas pensamos que lo que necesitamos es A, pero es porque está informado por algún principio mucho más profundo.
ahí también tienes que trabajar un poco con el tema de la confianza, ¿no? Ok. Y está bien a ratos no sentir esa confianza. Pero ¿qué tal si en vez de dejarle en un sentimiento, conversamos y nos preguntamos, ¿confías o no confías? Y si no confías, ¿por qué no confías? ¿Y qué podríamos hacer para que sí confíes? ¿Y esa puede ser una confianza en el sistema o en la persona que está en la mesa? En la persona, en la decisión. O sea, pero pocas veces nos sentamos a hablar sobre la confianza. Y en verdad, sin confianza es complejo entregar a tu hijo, a tu hija, a que le eduquen. ¿Somos una comunidad de seres humanos desconfiados? Yo te podría decir que en verdad el ser humano busca y quiere tener confianza y por circunstancias llega a esa desconfianza. Entonces, si es que tú te regresas también al concepto de la autoestima y cómo estamos cada uno, y cada uno hace esa revisión, ¿no? De cómo está. El otro día, yo constantemente estoy dando talleres al grupo de educadores con quien tengo el privilegio de trabajar. Y yo siempre les digo, cuando a veces tenemos retos en las clases o cuando tenemos ciertos retos, siempre les invito a que vean cómo están ellos. ¿Cómo van? El educador. El educador. ¿Ya? Así como cuando hablo con familias o con mis estudiantes, también les digo, bueno, hagamos esa revisión. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Entonces, al preguntarte esto, estás haciendo una constante revisión de tu autoestima para ver si es que estás partiendo de una autoestima herida, de una autoestima bien establecida, de una autoestima segura. ¿En dónde estás en ese parámetro, no? Entonces, ahí también existe otro nivel de comprensión. Y ahí puedes hablar, o sea, si no confías, ok, está bien, hablemos de esa no confianza y qué podemos hacer para ganar esa confianza. ¿Cómo se fomenta la autoestima, entonces? La autoestima se fomenta primero cuidando al ser humano. Al ser humano hay que cuidarle. Todos necesitamos ser cuidados. Y por eso es tan importante enseñar a que el ser humano se cuide a sí mismo, aprenda a cuidarse a sí mismo con herramientas. Entonces tenemos el privilegio de trabajar con personas y el reconocimiento desde la especificidad, ¿no? Esa palabra, ¡ay, buen trabajo! Es lo peor que puede existir. Porque, ¿qué significa un buen trabajo? No tengo idea, ¿no? En cambio, si es que tú especificas, ayer justo escribía un correo a uno de mis profesores y le decía, había escrito un correo a sus familias y era un correo con mucha información detallada, con información importante. Entonces yo soy específica desde las cosas más superficiales hasta las cosas más profundas, podríamos decir, donde soy específica en esa retroalimentación, específica en ese reconocimiento, para que de ahí podamos partir con que la persona se sienta de tal manera y podamos trabajar en esa autoestima. Hay términos como este de la autoestima, como este de la confianza, de los que, como tú dices, se habla muy poco. Quizá porque todos pensamos que eso es algo que ya se lo tiene que dar por sentado. También pasa mucho con el tema de la higiene personal, por ejemplo, y una gran medida, esto es mi pobre percepción, una gran medida de la educación en un país es, por ejemplo, ir a ver el estado de los baños públicos, en un parque, en el lugar que sea. Y realmente te das cuenta de si es que es una población más educada o menos educada, porque se nota, ¿no? Este tema de la higiene personal es un tema que tampoco se habla en ningún espacio. No se habla desde los gobiernos locales, no se habla desde la parte de la educación formal, no se habla en el tema de la educación de padres. Es como que se asume que viene por sentado y que alguien aprendió como por ósmosis, ¿no? Pero no deja de ser importante porque va con este tema de la autoestima. Por ejemplo, ¿cómo lo manejan tú en tu comunidad educativa? Pues nosotros sí lo hablamos. Y todos los años, y algunas veces en el año lectivo,
hablamos sobre el cuidado de nuestros baños. Hablamos sobre cómo en esta comunidad, cuando utilizamos el baño, cuáles son las expectativas. Nosotros hablamos de todo lo que no se tiene que hablar. Bien. Y más, porque es la única manera de comprendernos, ¿no? Entonces, así también como yo siento que es ese cuidado óptimo, que no es solo, la higiene es un cuidado hacia uno y hacia los demás. Entonces, siempre nos regresamos hacia ti, cuídate, y también cómo vamos a cuidar a los demás. Entonces estamos, una vez más, me regreso al servicio, me voy a servir a mí misma y también a los demás. Entonces nosotros realmente hablamos de cómo esperamos y cómo queremos que sea el cuidado de los baños, porque va aún más allá. También estamos hablando en un momento en el mundo que tenemos que todos tener un cuidado hacia el mundo, hacia el medio ambiente. Y el tema de los baños, el tema de la higiene va muy ligado hacia eso, ¿no? Entonces, nosotros sí lo hablamos. Y ahí, como espacio educativo, nosotros tenemos la oportunidad de decir, aquí las cosas se hacen de esta manera y te vamos a enseñar. O sea, ¿eso no es un acuerdo? ¿Es una directiva desde el colegio de esta es la forma en la que vamos a manejar esto? No es que preguntamos a la comunidad si les interesa o no les interesa hablar de estos temas. O sea, los vamos a hablar. O sea, nosotros los ponemos sobre las mesas y puedes no tener opinión si no quieres, pero los vamos a conversar. Donde para nosotros hemos establecido cuáles son nuestros acuerdos de cómo buscamos que nuestros baños estén, por ejemplo. Y si tenemos que contribuir todos hacia eso, vamos a contribuir todos. Somos una comunidad. Entonces, tú como adulto también modelas ese comportamiento. Y eso va en general, ¿no? También, ya si es que vamos higiene personal, pueden haber a veces diferentes puntos de vista. Ajá. Y ahí también se conversa sobre eso. Y se conversa en qué estamos dispuestos a ceder y qué no estamos dispuestos a ceder. Y siempre pensando y regresando al principio de que de donde yo estoy, voy a afectar a la persona al lado mío. Puede ser. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo ahí? Para crear una comunidad donde nos vamos a sentir todos bien. Exacto. Y se llega a acuerdos y se pone reglas que hay que seguir. Sí, a mí me gusta hablar más de acuerdos, te cuento, porque yo creo que las reglas muchas veces están puestas para romperse, ¿no? A la gente le gusta romper las reglas, o por lo menos mientras estamos creciendo, ¿no? En la adolescencia, en la niñez, y es parte de. En cambio, si es que tú llegas a acuerdos de convivencia, ya que hay mucha gente que te dice, ay, cuestión de palabras. No, les digo yo. Las reglas muchas veces la gente va a buscarlas y las va a querer romper. Los acuerdos conversados, dialogados y comprendidos, y donde todos hemos dicho, ok, estamos de acuerdo, es muy diferente. Los haces tuyos, los haces parte de una comunidad y así convivimos todos muy bien, ¿no? ¿Cómo se conjuga la disciplina dentro de esta forma de ver la educación y la vida en comunidad? Siempre... lo primero en cuanto a la disciplina es disminuir las situaciones de disciplina. Ok. ¿Ya? Es como que no debe existir realmente problemas de disciplina y tratar de tener eso como tu gran meta, ¿no? Donde no quieres tener eso, ¿no? Y de ahí yo no estoy de acuerdo con que deben existir, si haces A, te hago A. Si haces B, te hago B. O sea, una consecuencia punitiva. Ajá. Yo siento que las consecuencias deben existir y deben ser consecuencias de acuerdo a la situación y a la circunstancia de lo ocurrido. Y muchas veces se pueden establecer por medio de un diálogo. Hay momentos que no, porque cuando tú has afectado a tu comunidad de manera negativa y muy negativa, van a haber consecuencias que uno pues va a decidir, ¿no? Siempre tomando en contexto, para mi punto de vista, el todo, ¿no? También, si es que la gente está ocupada y con ganas de aprender, la cantidad de retos de disciplina disminuyen muchísimo. También hay la travesura, ¿no? No, todo bien. Pero yo creo que se mezcla a veces mucho, ¿no? Sí. Entonces, como yo les digo muchas veces a los chicos, ya una buena travesura, o sea, invítenme, ¿no? Es importante. Exactamente, es parte de crecer. Entonces, pero siento que la disciplina tiene que ser algo muy personalizado y más aún ahora, porque los seres humanos y los niños, las niñas, los chicos, las chicas, necesitan antes que nada sentirse queridos y sentirse valorados. Entonces, la disciplina se tiene que manejar también desde esa perspectiva, siempre cuidando al ser humano, a la autoestima. La consecuencia va a doler, ¿no?
igual. Entonces, acompañándoles por medio de ese dolor, acompañándoles a que cambien el comportamiento que se tiene que cambiar. Y una vez más, trabajando juntos. La disciplina no solo se entiende como un castigo a una transgresión, quizá también es un tema de disciplina personal, de tener hábitos, por ejemplo, de fomentar la consecución de metas, o sea, fijación de metas, consecución de esas metas. ¿Cómo se fomenta eso desde, en el marco de esta conversación, en el ámbito personal? Los hábitos tienes que aprenderlos, ¿no? Entonces, es muy importante que desde pequeños estemos enseñando estos hábitos. Y es igual de importante que los niños, las niñas, los adolescentes tengan modelos en estos procesos, ¿no? Que tengan ese ejemplo a seguir. Y que también, yo siento que los hábitos se aprenden mucho más cuando tú los conversas, cuando la persona dice, yo quiero adquirir este hábito, cuando tiene esa necesidad. Entonces también son nuevamente conversaciones importantes dentro de la educación. En la educación no podemos estar hablando solo sobre historia, geografía, matemáticas, aprender a leer, escribir, la literatura, etc. Tenemos que estar hablando constantemente sobre el desarrollo de la persona. Y parte de ese desarrollo es adquirir la disciplina de tener hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que tú crees que son, no voy a decir vitales, pero muy importantes y que se pueden fomentar desde estos espacios? Creo que los hábitos más importantes surgen desde una responsabilidad, ¿ya? Entonces, una responsabilidad hacia un cuidado, hacia ti mismo y tomar decisiones buenas para tu cuidado, ¿ya? El cuidado viene en que tú vas a cuidarte como ser humano, en tu parte de tu corazón, en tu parte espiritual, en tu parte física, y de ahí también en tu parte emocional, en tu parte social y en tu parte cognitiva. Entonces, partes de ver qué para ti son cosas buenas y que esas se conviertan parte de quien tú quieres ser. De ahí podemos ya hablar de que una persona aprenda a ponerse objetivos y metas. De ahí podemos hablar que una persona, si es que llega hasta cierto nivel, busque después llegar a su siguiente nivel. Esto sin guía y sin modelos, o sea, sin ejemplos, es difícil obtener eso. Lo cual me lleva a un tema muy importante que siento que se perdió mucho en la educación y a veces en la vida, que es tener mentores. ¿Ya? Pero ese mentor o esa mentora tiene que ser alguien que tú puedas topar, o sea, alguien que sea verídico, ¿no? No esa persona lejana, sino que... Sino el influencer de la red social. No. Alguien tuyo, alguien presente, que te dé ese ejemplo de hábitos, ¿ya? Que una vez más es cumplir con las cosas y a veces ir más allá, sino es muchas veces ir más allá, no por el resto, no por satisfacer a tus padres o a tu profesor, sino que por ti. Entonces, es ese hábito de, como te digo, un hábito que surge desde el cuidado, y el cuidado a todos los ámbitos de ti como persona. Entonces, nosotros en educación, las familias, tenemos que estar en una constante enseñanza de cómo se puede ver eso. Pero de ahí los chicos tienen que poder verlo, porque no queda en el aire y no se concreta. Hermosísimo, Caro. Mencionas este tema ahorita de que la educación no es solo aprender los datos históricos, la batalla de no sé qué, la matemática, la geografía, la física, ni siquiera la cívica. Educar para la libertad y educar para el diálogo tiene muchísimos otros elementos. Hablábamos hace media hora antes de la conversación sobre, por ejemplo, el sistema de educación cubano, que todo el mundo en su momento decían que era lo mejor de lo mejor y había que emular esta educación. Y pues hoy, con los problemas sociales, ni hablar los políticos que tiene ese país, vemos que es una educación que no le sirvió a su población, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve en el día a día esta educación para el pensamiento crítico y esta educación para ser humanos libres, quizá? ¿Y cómo se entiende esta libertad? Y creo que es también determinar si es que sirvió o no y a quién sirvió, ¿no? Esas son preguntas como importantes que nos debemos hacer, ¿no? Realmente educar hacia una libertad es
aprender a tener la libertad de pensar, aprender a tener la libertad de tú llegar a tus conclusiones. Después de un proceso, es el aprender a investigar de manera profunda, donde toda esta información que nos vienen enseñando y que hoy en día en la cultura de la hora, como yo le digo, ¿no? Porque haces clic y ya puedes tener todo, piensas que lo tienes todo, pero no lo has tenido. Porque solo con una investigación profunda, solo aprendiendo desde la perspectiva de la diversidad y solo partiendo desde que tú tengas las habilidades y las herramientas para crear tu propio criterio, es que podemos realmente educar hacia la libertad, donde paremos de hacer lo que nos dijeron, sino que comencemos a cuestionar con el respeto, que quede claro, y con responsabilidad, porque la palabra es poderosa. Muy poderosa. Entonces la palabra solo se puede utilizar después de que has aprendido el respeto y la responsabilidad, ¿no? Y en la adolescencia es esa edad tan maravillosa y rica donde estás aprendiendo esta responsabilidad. Entonces a veces van a hacer las cosas de otra manera y está bien porque están ahí para aprender. Pero tienen que haber una serie de adultos que conocen lo que es una investigación profunda, lo que conocen, que son personas cultas, que se forman también escuchando diferentes opiniones. A mí me fascina, ¿no? A mí me empezaron a preguntar, y Caro, ¿y tú qué noticias escuchas? Les digo, bueno, de todas, les digo, todas. Porque la única manera de comprender las diferentes partes y de yo obtener mi propio criterio es si es que escucho todas y leo todas, y no por encima, sino que desde la profundidad. ¿Ya? Sentada realmente a investigar las diferentes situaciones y circunstancias, para yo de ahí tener la libertad de tener mi propio criterio, mi propia opinión, que también debe ser respetada, porque no vamos a estar todos de acuerdo. No. Y en este espacio de investigar, informarte y formar tu propio criterio, ¿cómo se educa con todo el advenimiento de la inteligencia artificial y estas herramientas inmensas que muchos lo ven como un obstáculo a la educación, pero también pueden ser herramientas? Sí, la verdad es que yo las veo como una gran herramienta, porque si es que las utilizamos apropiadamente, que obviamente para eso tienes que tener criterio, tener esta parte de pensamiento, saber discernir. La inteligencia artificial no te reemplaza una investigación profunda. Te puede contribuir a una investigación profunda, pero no te la reemplaza, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no? Es interesante porque es de estos temas más grandes que existen y en vez de conversarlos y poner todo sobre la mesa, ¿no? Lo que nos gusta, los desacuerdos, los acuerdos, es algo que muchas veces en ámbitos educativos se lo está viendo como el cuco, ¿no? Me voy a alejar de eso. No, es una gran herramienta que te va a servir mucho si es que la tomas como una herramienta y si es que tú, desde donde tú estás, aprendes a hacer todas las otras cosas con profundidad, a tomar todos los elementos necesarios para investigar, para conocer desde la profundidad, que nos alejemos de lo que nos promueve el mundo hoy en día, que es ese ahora y esa superficialidad, ¿no? Ese, ya hice esta búsqueda y es lo que se me presentó ahí. No. O sea, cuéntanos qué mismo se te ha presentado y de ahí desarrolla tu propia opinión. No quiero escucharte lo que están diciendo, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo con los chicos armar discusiones fuertes, debates, muchas veces conocer un poco dónde está cada uno plantado y decirle, ok, ahora tienes que defender el otro lado. ¿Ya? Prepárate y defiéndeme el otro lado, porque esa va a ser la postura que tú vas a tomar, ¿no? Entonces, hay una serie de actividades, de invitaciones que uno puede poner sobre la mesa donde te contribuyen a este análisis, ¿no? Pronto, siento que en los colegios, en las universidades, el rato de que una persona te presente un papel así de investigación o algún trabajo que tengan que hacer, van a tener que hacer toda una presentación de esa búsqueda que hicieron por medio de inteligencia artificial. Y a veces el trabajo no va a ser lo que en verdad te tiene que impartir el comentario final o la nota, sino que la búsqueda. El proceso. El proceso. Porque en el proceso está la profundidad. En el proceso se desarrolla la capacidad y la habilidad. En el proceso es lo que tú adquieres una comprensión profunda. Uh-huh. No necesariamente en el final. Al final del día, seamos honestos, muchas veces puede haber alguien que te lo puede escribir, ¿no? Y pasa. Y no pasa con nada. Mucha frecuencia. Pues,
Justo la semana pasada estuvo sentada aquí Renato Rivera, que es un investigador del crimen organizado en nuestras sociedades, y él nos contaba que una investigación a la que él tuvo acceso en Esmeraldas mostraba que los chicos y los niños tienen de su máximo héroe, de esta pregunta de qué quieres ser cuando seas grande, y ellos querían ser como este guerrillero, en particular, guerrillero, disidente, criminal, este hombre que estuvo en el proceso de asesinato a 3 periodistas ecuatorianos. O sea, realmente es un asesino. Y de eso hay mucho. Hay los espacios que nos muestran niñas que no quieren ser ni siquiera el narcotraficante, quieren ser la novia del narcotraficante, ¿no? O el que quiere ser youtuber, y un poco estos grandes referentes que nos dan esta idea de una movilidad social rápida, eficiente, y que en muchos casos habrán casos puntuales, pero que aterrizados a nuestra realidad, hay un espacio muy grande donde no necesariamente son aspiraciones primero que la van a lograr, pero además que van a acompañarse de un proceso de principios y valores que te generen felicidad, ¿no es cierto? Y un tema de propósito, que es lo que hablas tú. Comentabas el tema de los mentores, de tener a alguien de carne y hueso que uno pueda que uno pueda admirar y de quien uno pueda aprender. ¿Cómo enfrentamos estas realidades sociales tan complejas a las que todos los niños hoy por hoy tienen acceso, y cómo contrarrestamos con los elementos que nos aportas en esta conversación? Yo considero que, y creo que es importante mencionar que hablo también desde haber trabajado con diferentes personas en diferentes poblaciones, en diferentes sitios. Entonces, conozco mucho también de dónde viene esto. Número uno, la parte de tener ese modelo, de tener esa persona que tenga principios a quien tú puedas seguir es importantísimo. Y ya no siempre son nuestros padres, ¿no? Entonces ahí también hay otra complejidad. Eso le pone a la educación en gran responsabilidad, para mi punto de vista, ¿no? Porque la educación es una gran herramienta que si es que estamos desarrollando estos espacios, si es que estamos desarrollando todo esto, vamos a poder contrarrestar todas esas otras partes, ¿no? Ahora, siento que el ser humano, quien aprende a valorarse y a quien valoramos, encuentra muchas respuestas. Comienzas a disminuir eso muy fuertemente. Pero si estamos constantemente protegiéndonos del ataque y tenemos estos ejemplos que nos ponen eso sobre la mesa, o al final del día, sea lo que sea, son comunidades que sí brindan un sentido de pertenencia, no necesariamente la que queremos que tengan las personas, especialmente no es lo que queremos que tengan los adolescentes, pero la pertenencia es importantísima en la vida. Tú tienes que aprender y tienes que pertenecer. Defíneme un poquito más este concepto de pertenencia. Entonces, tú perteneces a un grupo, ¿ya? Sea un grupo familiar, sea un grupo social, sea un grupo académico, sea un colegio. El ser parte de algo. Los seres humanos tenemos como parte de nuestro desarrollo este chip de ser parte de algo, ¿ya? Y la educación y la vida ha despojado a la gente de eso. Mientras se han desarrollado, y siempre han existido realmente, pero han tomado fuerza otros grupos de pertenencia. Y esos son los que te marcan tus valores también, ¿no? Exactamente. Entonces, yo invito a que contrarrestemos todas las cosas que están pasando que no son apropiadas y que no brindan una vida de esperanza, una vida sana, una vida de posibilidades, más allá de las posibilidades económicas. Yo digo de que tú seas alguien para ti mismo. Tenemos que contrarrestar brindando pertenencia. Los colegios debemos ser comunidades de pertenencia, donde acogemos a todos y donde queremos brindar ese sentido de que tú seas importante en la comunidad, porque tenemos ese poder como educación y como educadores. Tenemos esa posibilidad. A la vez, el sistema educativo se ha ido tanto solo por educar y educar bien a un grupo de gente. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que aprende diferente? ¿Qué pasa con esa persona que está sufriendo en un momento dado de su vida? ¿Quién la acoge? ¿Quién le cuida? ¿Quién le da amor? Y es ese
es esa pertenencia incondicional. Yo soy una firme creyente que los seres humanos tienen y se merecen sentir que hay alguien o alguien más o muchas personas que les van a dar un sentido de pertenencia incondicional, porque eso es lo que tú necesitas en la niñez y en la adolescencia. Que ahí está. Y para eso debemos de estar las familias, y cuando la familia no está, para eso deben estar los colegios. Eso se contrapone con las políticas de expulsar a los niños problemas de los colegios. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Se debe, una vez más, partir de donde... Número uno, buscar ese trabajo en equipo, porque desafortunadamente se ha desbaratado mucho el trabajo de equipo entre familia y entre casa y colegio, ¿no? O escuela. Entonces, es fomentar y realmente establecer ese trabajo en equipo. Y partir una vez más de dónde está esa persona y cómo contribuyo a que salga adelante. Ahora, también partamos desde la prevención. Partamos desde que como sociedad tenemos que... Yo invito a que el aprendizaje y la construcción del aprendizaje sea una de las prioridades que tenemos. Entonces, que sea algo muy bien visto y que no esperemos a que la gente llegue a la universidad para que eso sea bien visto, sino que mientras están creciendo, crezcan en estos ambientes donde el aprendizaje es valorado. Y porque yo aprendo, es un agregado a mi ser humano que ya es alguien que debe ser valorado. Caro, muchísimas gracias. Se nos va acabando el tiempo. No quiero cerrar sin hacerte una pregunta. En realidad es una puntual, cortita. En el marco de esto que dices del aprendizaje, debemos siempre, nos merecemos nosotros mismos y darnos ese regalo de hacer un aprendizaje continuo de todo. Si tú nos pudieras recomendar un recurso, puede ser un autor, un libro, un podcast, una película, no sé, donde le pudiéramos dar a estos 3 elementos del sistema a los chicos, o sea, ¿qué herramienta tú, por ejemplo, le recomiendas a tus alumnos para que empiecen a conocerse a sí mismos, para que empiecen a generarse esa confianza, para que quizá se ayuden a desarrollar su pensamiento crítico? Alguna cosa que tú le dices, este es un libro que todos los chicos deben leer, por ejemplo, a los chicos, a los padres y a los educadores. Algo que se te venga a la mente, que les podamos dejar como regalito. Se me vienen tantos que yo digo, no se me acaban, ¿no? Hay una gran autora que yo considero que contribuyó y contribuye todavía muchísimo a lo que es el desarrollo de la mentalidad, ¿no? Que es Carol Dweck. Entonces, ella escribe un libro, se llama Mindset, que contribuye muchísimo a este desarrollo, ¿no? Y de ahí hay tantas cosas. Y en verdad, lo que yo considero que es más importante en estos procesos es el valorarnos los unos a los otros. Es la presencia, el regalo de la presencia, el regalo de valorarnos y el regalo de la escucha. O sea, en verdad, yo invito a que todos partamos desde ahí, porque de ahí en literatura, o sea, hay tantos grandes autores, y nunca dejar de leer, de aprender, de enriquecerte. Es el entusiasmo por la vida. Tenemos la obligación de desarrollar y enseñar a todos nuestros seres adolescentes y niños, niñas y a los adultos, a todos los que nos rodean, el encanto por la vida, esas ganas de aprender. ¿Hay algún libro dentro de tu comunidad educativa que, por ejemplo, les pidan a los chicos que leen de esos que dices, este es sí o sí les va a gustar? Obviamente hay casos y casos, pero quizá hay uno que otro que tú dices en los adolescentes, los que no leen, los que no les gustan, los que no se identifican con una de esas obras que a uno le cambian la vida y desde ahí aprendió a leer. Es interesante que me preguntes esto, ¿no? Porque este año nuestra gran meta es que todo el mundo quiera leer. Bien. Y la única manera que ocurre eso es cuando no es que existe un libro en particular, sino que existen una variedad de libros. Entonces, este año tenemos el Club del Libro insertado como clase. Y los chicos pueden escoger el libro que esté a su gusto. Entonces, realmente hay de todo. Ajá. Entonces, en una comunidad diversa, deben haber varias lecturas para poder satisfacer esa gana o ese aprendizaje de realmente llegar a amar el leer.
Entonces, lo único que tengo es estas listas y listas de todos los libros que tenemos planificados para este año y que son todos diversos. Claro. Entonces, logras en verdad satisfacer los diferentes intereses y antojos, ¿no? Que es como debe ser. Un sitio de educación de estar lleno de lectura. Y todo tipo de lectura. Y no les tiene que gustar a todos lo mismo. No, para nada. Entonces, ha sido muy lindo el desarrollar este programa donde tú puedes escoger y puedes probar y puedes explorar y experimentar para inclusive descubrir qué te gusta. Uh-huh. Entonces, o sea, de todo. Hermoso. Caro, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Te agradezco tanto por esta conversación tan rica. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti y gracias por esta invitación. Muchas gracias. Gracias a ti que nos escuchas por Spotify, nos miras en YouTube. Esperamos que te haya parecido esta conversación tan valiosa como nos ha parecido a nosotros en nuestro equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Comparte, déjanos un like, sugiérenos temas y realmente te agradecemos como siempre por permitirnos caminar contigo. Esto fue Focus, un podcast de la hora. Hasta la próxima vez.